tardes para todos y para todas. Bueno, eh, un poco de retroalimentación. En la última clase habíamos hecho la parte final de la unidad 3 y también habíamos iniciado la unidad 4. ¿Qué recuerdan ustedes de la unidad 4? Que el concepto clave, palabra clave, o el tema. No escucho. ¿Entendieron la pregunta o no me escuchan? Profe, ¿podrías volver a repetir, por favor? Sí, dije que en la clase anterior, que fue presencial, habíamos hecho en la primera parte de la clase algunas observaciones sobre la unidad 3. Y el mismo día también hemos iniciado la unidad 4. Entonces yo lo que consulto, ¿cuál es el tema de la unidad 4? Etnografía. Sí, profe, la etnografía. Etnografía, bien. ¿Recuerdan que la etnografía? Es el trabajo de campo de los antropólogos. Sí. Ejemplo de una técnica. La observación de una comunidad, de una sociedad. Sí. ¿Y la tarea en qué consiste? En observar, analizar los patrones de comportamiento, los patrones culturales de una comunidad. Sí. ¿Y la tarea de ustedes para el 5? Del árbol genealógico, la historia de vida era. ¿Hay que hacerlo las dos tareas o se opta? Uno de los dos era. No entendí. Uno de los dos no era, profe, a Ajá. elección. Sí. Bueno, a esta altura o sea, puedo creer que ustedes ya terminaron su tarea y pueden consultar si está bien, así como plantean. No van a esperar el 4 de la noche, van a hacer. O el 5 de la mañana. Bueno, entonces dijeron bien, la etnografía nosotros podemos entender como la descripción de la cultura así en forma general. Y si vamos a detallar, también depende mucho del propósito que tenga el etnógrafo. Habíamos dicho que las personas que se dedican al trabajo etnográfico son financiadas por las universidades. Acá en nuestros medios hay trabajo, pero son de carácter así, vamos a decirle como aficionado o como investigador que corre por la cuenta de uno. En otras sociedades o en otros países, sí, esos trabajos son financiados, tienen objetivos claros. Por ejemplo, el etnógrafo tiene que producir o lanzar un producto que es un libro o un artículo así profundo. Es un trabajo que lleva mucho tiempo. Habíamos dicho, a modo de ejemplo, Margaret Mead, por ejemplo, estuvo muchísimo tiempo en la zona de África. Y a partir de ahí también ha escrito trabajos muy importantes. O sea que la etnografía, en cuanto a su contenido, siempre va a ser diferente uno de otro. ¿Por qué? Porque el grupo que se observa son diferentes. El momento es diferente.
Y hay que ver también si las técnicas o lo que se aplican son las adecuadas. En nuestro caso, nosotros vamos a aplicar en nuestro, como tarea el árbol genealógico que tiene un propósito, como también tiene propósito la historia de vida. No sé si comentamos, pero el árbol genealógico, lo que ustedes creen que puede aportar en nuestra identidad. Las características genéticas. Sí. A ver, Ana. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Lo que nos aporta la historia familiar es lo siguiente: conocer verdaderamente nuestros orígenes, conocer nuestras características particulares y verdaderamente la historia, nuestras costumbres familiares, muchas cosas aporta la historia familiar, profesor. Es muy lindo conocer verdaderamente de dónde venimos, de dónde nacieron nuestros padres, qué hicieron, de qué país somos originarios. La historia familiar, yo llegué hasta la cuarta generación nomás. Por eso pensaba hacer historia familiar y también la historia particular, ¿verdad? Que es lo que me aportó eso, porque es muy lindo, creo. El árbol, a vos te refería al árbol genealógico, ¿verdad? ¿No? Sí, Hasta la quinta generación tiene que ser. sí, ya sé, ya, pero Tatarabuelo. Tatarabuelo. entra un poco. Sé su nombre todo, pero no ubico su fecha de nacimiento, sé que más o menos nació hacia Arroyo y Estero, pero no sé quiénes fueron sus padres y ahí lo que se me perdió. Estoy Sí. buscando en Family Surf, estoy buscando. Y también hay varias aplicaciones que dan esas informaciones. ¿Será que le va a dar la información? Y tiene que darme, si pido, tengo que pagar nomás. Pero le puede mentir y ahí usted su... O sea que la pregunta es, ¿qué pasa si le miente por la aplicación que usted utiliza? ¿Sabe? Un ratito, no, ¿sabe? Yo, por ejemplo, también estoy trabajando con Family Search, ¿verdad? Y yo estuve completando hasta la tercera generación, estuve haciendo, y luego me saltaron registros de, del hermano de mi abuela, que es de un archivo de cuando se enlistó al servicio militar o algo así, y me salió. Y sí, yo sé que es el hermano de mi abuela, por ejemplo. Y automáticamente en la aplicación, o sea, y sí, la página en la que yo estoy haciendo me tiró esa información. Y pues ya, ya los datos relacionados te va tirando. Familicer, por ejemplo, profesor, toma informes de que le brindan las parroquias católicas que tienen registros de función, nacimiento, matrimonio, servicio militar. La Iglesia Católica tiene muchísimas informaciones y de eso se sirvió esta plataforma para poder informar con respecto a nuestros antepasados. Por eso digo que es fidedigno. Y se puede llegar mucho más. Es cuestión de sentarse e investigar, ¿verdad? Lo que estoy pensando es si es sensato hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque ciertamente es un trabajo de investigación y ustedes están encontrando una manera de saber. Lo que me preocupa más si la aplicación les miente a ustedes. ¿Qué pasa con No, nuestra identidad? imposible porque, ¿sabes? Porque hay una fuente. Esa fuente dice en tal libro de tal parte y vos podés verificar. Entonces no hay problema. Vos podés verificar, es verificable. Por eso yo estoy de acuerdo con esta aplicación, que ya verifiqué verdaderamente, me fui a Arroyo y Estero y visto si de verdad mi abuelo en qué año nació y todas esas cosas. Y tengo su certificado de nacimiento.
Yo esta historia familiar estoy haciendo hace rato ya. No, no ahora recién. Por eso digo. Estoy asombrado. Y también otra cosa, el de mi tío. Tengo su informe militar, que es, ¿cómo se le dice eso? Registro cuando se inscribió para hacer el servicio militar. Tengo ahí, dice, por ejemplo, Eligio Silguero Gaona, hijo de justo Pastor Silguero y de Susana Gaona, y de tal fecha y tal fecha. Tengo su fecha de nacimiento y de dónde nació. Dice Arroyo y Estero y ta, 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 ta. Y- Entonces es verificable. Ah, ¿vos ya estás exponiendo o no? Ah, Ah, pico. sí. Pero el martes recién vamos a exponer. Bueno, gracias. Entonces, pero ya me sirve ya. Sí. Bueno, gracias. ¿Y quién está haciendo así manualmente su árbol genealógico? ¿Todos se van hacia esa aplicación o están usando también la inteligencia natural? La búsqueda natural. Profesor, es muy difícil que uno pueda tener información en forma natural a no ser que viva tus abuelos. Bueno, en mi caso, por ejemplo, ya tengo 60 años. Ahora, los chicos sí pueden tener esa gracia de que sus padres tengan todavía que tengan sus abuelos y que sus abuelos tengan sus padres también. En ese caso es mucho más fácil tener información, pero en mi caso ya no hay caso. Entiendo. Bueno, hay que relajarse. A ver, ¿quién levantó la mano? A ver. Yo, profe, en mi caso, por ejemplo, yo hasta mis abuelos lo que llegué a hacer escrito y ya después utilicé la aplicación porque de parte de mi papá al menos es muy escasa la información que tengo porque mi abuelo se había desaparecido, por así decirlo. Entonces, por eso estaba utilizando la aplicación para buscar información acerca de mis familiares. Qué bueno. ¿Se están divirtiendo? Los que están haciendo el trabajo me refiero. ¿Alguien ya terminó su historia de vida o su árbol genealógico? No es tan fácil conseguir información de tus antepasados. No, Profesor. creo que no. ¿Quiera? Profe, una pregunta, ¿tenía que ser hasta los abuelos de nuestros abuelos o hasta los padres de nuestros abuelos? Hasta los bisabuelos de tu padre. O sea, los padres de nuestros abuelos. No, ahí ya me perdí. Pero tu tatarabuelo, eso sí. Ok, ok, ok. Cinco pisos hasta vos. Vos sos el primer piso si miras hacia abajo. Tus padres, tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Serían los abuelos de tus abuelos. Bien, Sadi, ahí comprendo. Me perdí un rato porque creo que me estaba haciendo una especie de silogismo, quiera. No, profe, yo quería saber si eran los padres de nuestros abuelos o los abuelos de nuestros abuelos nomás. Y es los abuelos de nuestros abuelos, ahí ya entendí. Los nietos de sus abuelos tienen que ser. Abuelos. Y lo que se pueda. En caso que le genera mucha dificultad el árbol genealógico, hagan su historia de vida. ¿A qué Pueden, se refiere la historia de vida, profesor? y todo lo que puedes preguntar a tus padres de tu nacimiento y después empezar a describir a partir de lo que vos recordás. Aquello más relevante en tu vida. Eso queda Los leyendo. logros, los logros que uno llegue a tener o cómo es. Por ejemplo, nací tal cosa en tal hospital, bla, 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 bla. Y ¿Verdad? lo más relevante, porque no vamos a poder contar todo lo que hay, porque no voy a contar que me fui a la despensa, ni que me No, fui no, a no, no, rentar que una... estudié.
Sí, que estudié en tal colegio, que me recibí de tal cosa, que soy casada, que tengo hijos, bla, bla, sí, bla. Todo eso, ¿verdad? sí. Bueno, Lo más relevante, yo creo que como son muchos también ustedes, máximo 50 líneas. Si es que van a leer, pueden leer en 5 minutos, 6 minutos. Y también si quieren hacer comentario. y nosotros, profesor, vamos a pasar enfrente para eso. Pues pensé, ya ese tema, profesor. Y como yo siempre estoy enfrente y no tiemblo, hay que acostumbrarse, porque tienen que practicar. Pero vos sos nuestro super profesor, es difícil luego que haga el profesor. Eso ya sé, pero tienen que practicar. Porque ustedes también van a, seguramente, a dar conferencias, porque se están formando. Y es importante que vayan trabajando esa parte que les cuesta hacer. A ver, voy a leer los mensajes. Desde nuestra silla. Sí, si tu silla lleva al frente, puedes leer desde tu silla. Y tan largo, había dicho que puede ser hasta 50 líneas. Que no lleve más de 5 minutos de tiempo en cuanto a la lectura. ¿Otra consulta? Profe, Sí. hay que incluir los tíos, hermanos, primos y demás. En el árbol genealógico no hace falta, porque se va a Ah, extender demasiado hacia los costados. ok, entonces solo nosotros, los padres, después los abuelos y así. Bisabuelos y tatarabuelos. Ok, gracias. ¿Y Bueno, qué hay que hablar sobre ello o cómo es el tema, profesor? y pueden O mencionar, presentar, si manejan los o datos así presentar. básicos, pueden decir así un poquitito. Porque lo que van a darse cuenta que los cortes de los apellidos, o famoso que aparece y desaparece. Entonces en el tiempo eso puede sufrir variación. Y en muchos casos nos encontramos que su apellido iba a ser si seguía la misma línea. Pero en un momento dado se cortó eso y tiene otro apellido. Eso me ocurrió a mi profesor. De Silguero llegamos a Jilguero. Ah, pues eso se escribió mal. Probablemente se haya escrito mal en algún documento en el tiempo. Sí. Y Silvero también. Sí, Sí, Silvero. ocurre eso. Así que así demasiadas anécdotas podemos contar el 26 ¿26 de qué? de De agosto. agosto, Sí. pico. Porque vamos a tener clase. No hay. Ve que algunos se quieren explayar. Entonces no. Si es que se explayan demasiado no van a entrar todos. Entonces mejor también hacer la organización. La delegada puede hacer el orden de presentación que ustedes tendrán. Entonces ya saben. Y también tienen que saber cómo van a presentar, si en cartulina, me refiero al árbol genealógico, o van a proyectar, lo que van a proyectarlo con la ayuda de la computadora. También tienen que ponerse de acuerdo para que no se pierda tiempo en cambiar el, el dispositivo. O si ustedes van a hacer su en cartulina o sulfito, ya son independientes. Solamente que tienen que inscribirse para estar en el orden alfabético, ¿De nombre o de apellidos? apellido. Porque el apellido es más importante que el nombre en antropología, en etnografía. Entonces yo no voy a poner nunca profesor. ¿Por qué? Porque soy Silguero. Ese.
pero eso sí, entonces vas a exponer sí o sí. Bueno, entonces la otra vez se mencionaron las técnicas. Y las técnicas que ustedes están eligiendo para hacer, o sea, una de las técnicas que están eligiendo para hacer, eh, tenemos una idea ya qué significa. A partir de la práctica también ustedes ya tendrán esa experiencia. Hay más técnicas que también ya citamos, pero hoy vamos a detallar un poco más. Que también en psicología se usa observación. La- y la observación participante sí es propio de la etnografía o la antropología. Entiendo que para ustedes la observación resulta fácil de entender. Entonces nos referimos a la observación participante, que consiste en que la persona, al mismo tiempo que hace su trabajo de investigación, convive con la cultura. Y ustedes también pensarán cómo es posible, por ejemplo, que un investigador se sume a la cultura, porque la confianza no es que se construye, por ejemplo, de la noche a la mañana. ¿Y por qué hablo de confianza? Porque esa es la condición que tiene que existir para que los sujetos que viven dentro de una cultura muestren su condición de ser de una manera natural. Y solamente cuando uno convive por mucho tiempo, eso puede ocurrir. Porque si un grupo sabe que está siendo observado, evidentemente que va a cambiar su manera de ser. Entonces, la descripción que se hace no va a ser fiel, va a ser producto de la observación, nuevamente de la actuación. O sea, que está actuando la persona porque él quiere mostrar solamente lo positivo. No es tan sencillo el trabajo del etnógrafo. Y más todavía no se sabe cómo van a reaccionar los integrantes de una cultura o de una comunidad. Por eso no es algo que uno puede suponer que es muy sencillo. Eso en cuanto a la observación participante. La observación y la observación participante. Entonces, es necesario ser un investigador dinámico. Es decir, el observador no puede ser una tabula rasa. Debe tener estudios teóricos anteriores y conocimiento previo del objeto de investigación. O sea, que tiene que saber la cultura de cómo se comporta. Y lo que va a hacer entonces, va a corroborar si lo que sabe de esa cultura realmente es lo que se puede observar. Por ejemplo, a mí me pueden decir, el segundo tercera del 2025 tiene tales características. Y yo en esto, no sé cuántos meses ya estamos, 4 o 5 meses, yo ya puedo pues no tener una construcción de opinión sobre ustedes. Como también ustedes de sus docentes. Entonces, esa parte de la confianza que se va construyendo permite que nosotros actuemos en forma natural. De hecho que muchas cosas todavía eh, lo hacemos de manera artificial porque nos vemos así cada 15 días, a veces cada 22. Entonces es muy difícil que uno totalmente muestre o demuestre lo que es. Y entre compañeros quizá usted, porque se ven más. La otra vez yo le había preguntado a ustedes si a todos los compañeros de ustedes les saludan y me dijeron que no. Y no hace falta que me digan porque yo observo que no, ¿verdad? Incluso hay grupos que solamente en su grupo así se comunican. Y estas técnicas muchas veces nos permite conocernos un poco más. Conocer a la otra persona y también a partir de ahí, si somos conscientes, como estamos en la carrera de psicología, entonces
vamos a valorar más también a la otra persona. Y como también uno puede valorarse más. Porque a veces tiene una historia muy linda. Profe, Sí, yo tengo una consulta que sí, nada que ver con con lo que estamos dando, ¿verdad? Aparentemente. Pero me preguntaron más por curiosa, ¿vos alguna vez ya trabajaste con algún grupo étnico de acá de nuestro país para algún trabajo de investigación o algo por el estilo? así directamente no hice investigación, pero participé así en visitas a grupos étnicos. Por ejemplo, en la zona de Concepción, los Paita Huitená. Creo que yo le había comentado a usted una ceremonia de elección de pareja de parte de la niña. Y ahí también zona de Roque Alonso, los Macá. Pero así investigación. Y la zona que yo crecí también había muchos indígenas. Entonces, de hecho que en ese momento yo no tenía la intención todavía de... Pero sí sé mucho de la forma de ser de ellos. Por ejemplo, cuando ellos amanece y dicen, hoy no vamos a trabajar, no van a trabajar. Y se ponen en conjunto para no hacer. Y eso nosotros desde nuestro enfoque ético, ustedes ya saben cuando yo digo enfoque ético de qué estoy hablando, ¿verdad? No suena. O sea que desde nuestra perspectiva del investigador, si observamos y vamos a solamente decir lo que nosotros observamos sin conocer en profundidad, entonces vamos a cometer muchos errores. Por eso es importante convivir con la cultura. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos la posibilidad ya de escribir porque tenemos los datos. Pero cuando no hay una intención investigativa, entonces nos quedamos dentro de la misma cultura y es difícil de sacar un juicio sobre una situación específica. Hilda, Sí, profe, gracias, muchas gracias. ¿vos hiciste alguna investigación sobre esto? No, no, pero me parece nomás muy interesante tratar de saber, de entender cómo ellos se manejan, cómo hablan, cómo se manifiestan culturalmente. No sé, es muy interesante el trabajo que hacen los antropólogos en ese sentido. Por eso nomás te preguntaba, profe. Ahí está bien. Y entre paréntesis, la etnografía, por ejemplo, no solamente se puede aplicar con los grupos indígenas, se puede aplicar a cualquier cultura. Porque etno significa pueblo, raza, cultura, y grafía, la descripción. O sea, la descripción de un pueblo, de un grupo de personas. Nosotros podemos hacer un estudio de campo con los jóvenes que tienen ciertas edades. Ayer leí un artículo que me animó mucho, que afirma, es un estudio sobre la educación de Finlandia. Afirma que los nacidos entre el año 1975 hasta 1978 son los más inteligentes. No sé si me gusta porque me afecta, ¿verdad? Entonces también puede ser eso una cuestión muy subjetiva. Pero cuando nos dicen cosas que nos agrada es como que es cierto. Pero hay que evaluar si realmente... Todo lo que, todo lo que no, todo lo que es bueno hacia nuestra persona nos agrada nomás luego, profesor. Cuando te dice que son súper inteligentes, que son esto, que son Sí. la otra cosa, da gusto luego. Pero lo primero que yo pensé es lo que no es tan cierto. Lo que yo sí sé que los estudiantes del segundo, tercero, 2025 lo que son inteligentes. Cierto, profe, Cierto. muy cierto. Sí, porque yo puedo comprobar eso en este tiempo que estuve cerca de ustedes. Gracias, profesor. Nos anima mucho así. Por eso le queremos muchísimo. Esperen nomás el momento de la declaración. ¿Qué significa eso? Ya te explicaré en presencial. Bueno, acá Mario Bunge también hace su manifiesto
cuando nos dice que la observación configura la base del conocimiento de toda ciencia y a la vez es el procedimiento empírico más generalizado, porque sin esta técnica es muy difícil hacer una buena investigación. Entonces él menciona 5 elementos: el objeto de la observación, el sujeto u observador, la circunstancia o el ambiente que rodea la observación, los medios y el cuerpo de conocimiento de que forma parte de la observación. O sea que es también un trabajo hecho por él y considera que estos son los aspectos que son significativos cuando realizamos un trabajo de investigación y nos valemos de la técnica observación u observación participante. La intención es muy importante. Yo les puedo decir en la próxima clase a ustedes, salgan media hora y cuando vuelvan me van a exponer lo que ustedes observaron. Pero como estamos dentro de un propósito y ustedes ya manejan que estamos dentro de antropología cultural, entonces es muy probable que la observación en cuanto al sujeto o el objeto o la determinación que ustedes tengan ya tenga una dirección, tenga una orientación, entonces va a ser menos complicado. Pero no, vamos a hacer porque es probable que ustedes ya no vuelvan si les dejo salir. Entonces la observación participante es una estrategia en la que el investigador se adentra de forma directa durante un periodo de tiempo relativamente largo en un grupo social determinado, si le permiten, tomado en su ambiente natural. Ustedes saben que incluso hay personas que tuvo que casarse con alguien en la cultura para ganar la confianza. Y no es que terminó su investigación y se divorció, sino a veces ya se quedan y solamente ya visita a su universidad para presentar su trabajo después. Estableciendo una relación de interacción personal con sus miembros, con el fin de describir sus acciones y de comprender, mediante un proceso de identificación, sus motivaciones. Por ejemplo, un investigador que le quiera conocer bien a ustedes, le tuvo que haber observado desde el primer curso, cuando ustedes estaban en el colegio, su cursillo de ingreso y toda la universidad hasta graduarse, y ahí recién puede sacar algún tipo de juicio. En nuestro caso, que son 7 meses lo que estamos así en clase virtual presencial, es muy difícil de sacar un juicio de ustedes cómo son. Yo soy transparente, profesor. Bueno, eso vamos a probar. Te vas a poner enfrente del pizarrón y si tus compañeros pueden ver la letra que está escrita en el pizarrón, entonces sí sos transparente. Muy textual ya. O transparente en el sentido de una virtud o un valor. Transparente de virtud, profesor. Entiendo. Es importante. Sí, adelante. No estoy viendo. O alguien escribió. Bueno, se entiende la idea de la observación participante en lo que más se insiste. Y hay una posible pregunta que yo también la había anticipado. Y ustedes respondieron bien. O sea, alguien respondió bien en la clase. ¿Por qué conviene que el etnógrafo esté mucho tiempo en su lugar de trabajo? La pregunta está en la pantalla ahora mismo. O sea, la respuesta. ¿Cómo explicarían? Acá dice porque le permite observar el ciclo anual completo. Por eso es importante que esté más de un año. O sea, más o menos un año. ¿Y qué significa eso? Significa que tiene que observar, compartir y
y accionar para poder comprender mejor lo que ellos son verdaderamente. Ajá. Qué es lo que les gusta, qué no les gusta, cómo Tiene, actúan, cómo perdón, profe, reaccionan. tendría que convivir con esa población, con esa cultura para entonces poder analizar, estudiar y poder dar ciertas características que él va notando. Pero para eso necesita convivir con ellos, no solamente mirar desde afuera. Así mismo. Señorita Kiara. Y yo creo que se refiere a observar el ciclo anual por el hecho de que se puede realmente ahí diferenciar lo que van haciendo en diferentes estaciones, diferentes festividades, diferentes momentos del año. Sí, Por eso, como por un periodo prolongado, porque van a ser diferentes sus expresiones culturales y sus costumbres dependiendo de la estación, dependiendo de la festividad que se hace, por ejemplo, no sé, cuando empieza el verano, que se hace en Navidad, que se hace. Y eso va variando dependiendo de las comunidades. Y yo creo que por eso se estudia el ciclo anual. sí. Y la frecuencia también de los actos, porque si solamente yo veo pues, en una fecha, un 29 de julio, ocurre algún rito así, yo necesito ver otro 29 de julio para asegurarme que eso se hace cada 29 de julio. Y si son más años, mejor todavía. Profe, Sí. una pregunta. ¿Hoy no es su cumpleaños? Qué error. Eso, un punto menos. ¿Cuándo es tu cumpleaños, profesor? Porque significa que no pusiste en tu calendario. No, no puse mi calendario porque estoy enfermita. Hace rato ya. Por Bueno, eso la vez pasada no participé en tu clase. ¿Cuándo era? está bien. ¿Cuándo? A ver, me está desconcentrando. Cuando nosotros nos referimos entonces a otras técnicas, la conversación, entrevista y guía de entrevista, estos son muy, muy básicos en la manera que nosotros nos comunicamos. Pero fíjense también que sirven esto como técnica. Porque una conversación, por ejemplo, también tiene que ser de carácter natural. Muchas veces la entrevista lo va a mantener como una cuestión más formal, porque se hace todo el proceso de solicitud, la aprobación, se ponen las condiciones, el consentimiento, si se puede grabar, se puede sacar fotos, qué tipo de preguntas se puede hacer. Todo eso va en la parte previa. Y cuando ya existe el consenso o el acuerdo, entonces ahí recién se lleva a cabo la entrevista. Sin embargo, la conversación pues, lo podemos hacer en forma así natural. O sea, que uno se encuentra, en la calle nos encontramos y decimos, ¿qué tal fulano de tal? ¿Qué tal te va en tu estudio? Y no sé si se puede por ejemplo, decir la intención, pero como yo estoy investigando, entonces justito ahí estaba un bar cerca, vamos a pasar a tomar un café y mientras yo mantengo como una conversación, pero en realidad yo estoy haciendo un trabajo de investigación. Y si amerita, se hace el comentario de la persona que está siendo investigada. Y puede ser de temas así de interés, temas relevantes. ¿Qué te parece la antropología cultural? Entonces, la medida que ustedes van respondiendo, pero me interesa mucho la antropología cultural, pero yo no sé cómo se llama el profesor ni cuándo es su cumpleaños. Entonces, paso otra vez en un plano de no relevante, porque no estamos siendo coherentes. Bueno, entonces participar en la vida local significa que los etnógrafos constantemente hablan con la gente y plantean preguntas, es que le estoy diciendo. Conforme aumenta su conocimiento de la lengua y la cultura locales, comprenden más. Porque también eso, el hecho de pues, lo que sea una lengua diferente, se va a necesitar un tiempo para poder aprender. Yo le había dicho que existen, o sea, en cuanto a la frecuencia, hay dos dificultades más importantes que encuentran estos investigadores. ¿Cuáles
le había dicho. Quiero creer que ustedes me atienden cuando estoy yo en clase, pero cuando le hago la pregunta, dudo. Profe, ¿puede repetir la pregunta porque yo no escuché? Yo Bueno, no entendí, profe, la pregunta. yo pregunté. Generalmente los etnógrafos tienen muchas dificultades en su lugar de trabajo. Y en la clase habíamos mencionado dos de esas dificultades que ocurren con una frecuencia más significativa. Habías dicho que eran la comida y el baño. Muy bien, Sabi. Incluso yo di ejemplo de quién. De vos mismo, creo, Sí, ¿verdad? sí, Cuando fuiste de visita y te dificultó usar el baño y también cuando fueron a visitarte y a esa persona también se le dificultó usar tu baño. exactamente. Muy bien. A ver, creo que Sadi ya tiene 2 puntos para su examen segundo parcial. Hay que hacer recordar. Anota, ¿qué, profe? No, usted lo que tiene que anotar, yo voy a recordar. Pero si no recuerdan, va a ser dificultoso. Sí, comida y sanitario. Entonces, son las dificultades que encuentran los etnógrafos. Eso todo es la parte de conversación, entrevista y guía de entrevista. Cuando vamos a hacer entonces una entrevista, necesitamos una guía para no olvidar las preguntas. Que también ustedes pueden ensayar. Vamos a suponer que no les gusta a ustedes hacer historia de vida ni árbol genealógico y quieren hacer una entrevista. También lo pueden hacer una entrevista. Pero tiene que ser una entrevista de una cultura diferente a lo que ustedes practican. Y por lo menos 10 preguntas. Y hay que traer también el contexto, la foto del lugar por lo menos. Si la persona no autoriza lo que se le saque foto ni que se le grabe, entonces no hay que romper eso. Y acá está lo que ustedes están también, o por lo menos un grupo importante está proponiéndose hacer, el método genealógico. Es una técnica etnográfica bien establecida. Nosotros llamamos árbol genealógico. Entonces se anota esto para considerar el tema del parentesco, la descendencia y la forma de unión también que se establece. Es un elemento esencial en la organización social en cuanto a la formación de tipos de sociedades. ¿Por qué? Porque los lazos, por ejemplo, se generan a partir de los apellidos, la ascendencia y descendencia. Por eso en la antropología y también en la cultura se dice pariente. Lo que están así, el que lleva el mismo apellido o de alguna manera está vinculado. Entonces los antropólogos necesitan recolectar datos genealógicos para entender las relaciones sociales actuales y reconstruir la historia. Y lo que ustedes van a hacer en forma personal. En muchas sociedades no industriales los vínculos de parentesco son básicos y es vamos a decirle, el estatus más importante que se considera también para llevar adelante las relaciones familiares o de apellido o de parentesco como a ustedes le consideren nombrar. Entonces la sociedad es basada en el parentesco. Justamente se llama de esa manera. Como también en la cultura hay lo que se llaman informantes culturales clave. Por definición, si yo por ahí le pregunto a ustedes, entonces van a decir que son personas que por accidente, experiencia, talento o capacitación pueden ofrecer la información más completa o útil acerca de aspectos particulares de la vida. Entonces, estas son las personas informantes culturales clave. También se le dice consultores clave. Y también tenemos la historia de vida, que la recolección de experiencia de una persona ofrece un retrato cultural más íntimo y personal que otros métodos.
que también habíamos dicho que la historia de vida en realidad se aplica desde la visión del que pregunta. O sea que, por ejemplo, ustedes pueden hacer la historia de vida de una compañera, pero en este caso lo que se le pide es una autobiografía. Lo mismo también se puede hablar de la creencia de percepciones locales y del etnógrafo, que es muy importante también, considerando esa visión, se le dice nativa, porque es la manera también de explicar en profundidad lo que representa una cultura. Porque también eso, en otro campo, la etnología ya aplica en función de la cultura comparada. O sea, el etnógrafo hace su trabajo propio así, de manera local, y cuando tiene de dos lugares, entonces el etnólogo eso puede tomar como fuente para convertir en una antropología comparativa o comparada. Acá menciona el enfoque EMIC, que ustedes ya conocen, o por lo menos yo ya había dicho en varias ocasiones. Nuevamente el enfoque EMIC. Algunas preguntas, lo que puede surgir a partir del enfoque EMIC y ETIC. ¿Cómo perciben y categorizan el mundo? ¿Cuáles son sus reglas de comportamiento? ¿Qué tiene significado para ellos? Porque eso no se va a calificar desde el punto de vista del investigador, sino se va a calificar desde el punto de vista nativo. Y hay veces, o habrá veces, por ejemplo, que el investigador no va a entender lo que está ocurriendo. Entonces necesita de un informante clave. O también se le dice informante privilegiado. Acá aparece otro concepto, informante cultural o consultor. Se refiere a los individuos que el etnógrafo busca conocer en el trabajo de campo. Las personas que le enseñan acerca de su cultura son los que proporcionan la perspectiva EMIC. Y le va preguntando, ¿qué es lo que ustedes hacen cada 29 de julio? Así por ejemplo, una cultura del segundo curso, tercera sección, por ejemplo, la cultura cuando estamos en clase virtual. Nos conectamos, prestamos súper atención y cualquier consulta que haga el profesor, entonces van a poder responder. Y lo mismo el tema de la exigencia. O sea que hay un porcentaje de asistencia que uno tiene que alcanzar. Entonces, yo no sé si ustedes quieren definido a esta altura qué es más importante, la asistencia o el aprendizaje. Y como mínimo van a dudar. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Sí? Lo uno no lleva sin lo otro. Si la asistencia era libre, por ejemplo, ustedes igual se van a ir a la facultad. Yo tengo entendido. Si es que te interesa aprender, sí, pero si sos como joven y tenés cosas que hacer como yo antes hacía, no me iba a ir. Bueno, esto está todo es la misma técnica, creencias y percepciones locales. Y lo que combina entonces es la parte de enfoque EMIC y ETIC que ustedes ya manejan. Toda esta parte. Profe, Profesor, Sí. usted va a perdonar mi ignorancia. Tal vez no estuve en su clase o tal vez no presté atención, pero sinceramente no sé qué es EMI ETIC. Sí, vamos a... ¿Podrías volver a explicar o tengo que rebuscarme otro lado? No, como si me estaba preguntando con mucha amabilidad, yo no voy a volver a explicar. En la investigación, y ocurre, o va a ocurrir mucho en estos casos de cuando vamos a una cultura no muy conocida todavía, y tenemos nuestro punto de vista, nuestra perspectiva. Esa perspectiva del investigador se llama enfoque ético, la perspectiva del que investiga.
la perspectiva que está por fuera del entorno que se va a investigar. Y la perspectiva local o nativa se denomina enfoque EMIC. Por eso dice explicado desde el enfoque EMIC. Entonces, ¿quién está explicando eso? Está explicando a alguien que conoce bien su cultura y está dentro de la misma. Ahora, cuando se hace la combinación entre el enfoque EMIC y el enfoque ETIC, hay que ver el resultado. Si hay demasiada diferencia de cómo ve el investigador y cómo entiende para explicar el que está dentro de la cultura, entonces hay que profundizar el trabajo de investigación. Pero si son aproximaciones, entonces sí ya se puede publicar. Enfoque EMIC, perspectiva local; enfoque ETIC, perspectiva científica. Gracias, profesor. Está bien. ¿Kiara? Profe, entonces se podría decir que el enfoque ético es más objetivo, mientras que el EMIC sería un poco más subjetivo. Exactamente. Pero para el resultado de la investigación, lo que más vale es lo que dice el enfoque EMIC. Porque es la parte que conoce en profundidad su propia cultura. Es el que está conviviendo dentro de... Sí. Porque nadie va a saber como alguien que está dentro de la misma familia. No podemos decir, esta familia es así. Pero quien realmente sabe cómo es esa familia son las personas que viven dentro de esa familia. ¿Comprenden? Sí, Sí, profe. Bueno, ese es un avance. También aparece la investigación longitudinal. En este caso se refiere a los estudios que se hacen por mucho tiempo, a largo plazo, en un lugar también específico. Eso es lo que hacíamos los Margaret Mead y Malinowski. Va repitiendo la frecuencia también para que pueda entender realmente cómo es o cómo son. De cómo se mencionó, en este caso ya hablamos de trabajo en equipo. También de una forma categórica podemos decir que esto hace muchas personas. Como también cultura, espacio y escala, que nosotros al menos ya no vamos a trabajar esto porque son de la etnografía mucho más ya especializada. La pregunta, entonces, podría ser también: ¿qué papel desempeñan los sesgos en la investigación etnográfica? O sea, ¿qué puede ser mis sesgos? Algo que afecta tu capacidad de investigación, por así decir, objetiva. ¿Sí? Nuestra condición justamente subjetiva, nuestra creencia, como dice Alan. O sea, es el lado oscuro que podía ser del investigador porque no le permite ver la realidad. Claro, podría ser, por ejemplo, conocerle a alguien previamente dentro de esa cultura que estás estudiando. Ujú. Eso podría ser un sesgo, ¿verdad? Puede ser un sesgo cuando vos observás desde tus valores. No observás desde los valores de la persona que vive dentro de la cultura. Y ahí ves, o sea, que ocurre en muchas ocasiones que nosotros tratamos de explicar desde nuestra forma de entender. Por ejemplo, alguien que nunca pasó hambre no va a poder hablar de hambre. No tiene la culpa, pero no va a poder entender. O muchas veces puede ocurrir eso con el tema de la condición de pobreza. Una persona que siempre vivió en forma holgada, eh, no se le va a obligar a entender la vida así que tenga muchas dificultades. A ver, Mirari. Un sesgo sería también cuando, por ejemplo, el que está realizando la investigación
ante distintas problemáticas o situaciones de la población a la que está investigando, le encasilla dentro de lo bueno o malo, Así mismo, basándose en sus sí, valores. así mismo. ¿Por qué? Porque hace prevalecer su manera de entender o su manera de valorar una situación específica. Y eso puede ser, o sea que es peligroso en la investigación cuando uno se deja llevar por los sesgos. Sesgo sería como un velo que no me permite ver la realidad. Y el estado de conciencia o nuestra condición de soberbia o nuestra condición de no bajar completamente en un plano objetivo la problemática que queremos investigar, entonces sí, eso va a ser siempre un obstáculo. Porque pues no estoy viendo, no me permite ver. ¿Está bien? Es como que cuando yo, con respecto a ustedes, no le veo, entonces ustedes no se dejan ver. Es el sesgo que yo tengo. Bueno, pueden poner su cámara un ratito. Porque el martes está todavía muy... No estoy peinada, no se puede así, profesor. Ustedes ven cuando están en clase presencial o virtual, del mismo modo, tienen el mismo comportamiento. Fíjense, yo cuando tengo la camisa que iba a llevar hoy, igualito, ¿verdad? Entonces, no se preocupen si están acasarados. Estoy viendo de a poco. Piensen en mi bienestar que el martes todavía está muy lejos. Y es como una dosis que yo necesito para alcanzar ese día. Por eso les solicito. Y la formalidad también que es importante siempre mostrarse. Después seguirán durmiendo. Sofía Yo no González. estaba durmiendo, profesor. Estaba escuchando atentamente. Sí, está bien. Sofía, ¿vas a organizar a tu gente para el martes? El orden que van a presentar su trabajo. Sí, profe. Vos sabrás cómo, qué mecanismo aplicar para que la gente se anote. Lo que se quedan fuera del martes ya fin de año únicamente. Si hay tiempo. Así que nunca hay que dejar para el día siguiente lo que ustedes puedan hacer el martes 5. Profe, pero si el martes no entramos todos, pero al final perdés los puntos del trabajo. No, porque todos se van a ubicar primerita o primerito. Pero materialmente es imposible que todos podamos el martes Entonces, presentar. Gloria, entonces vos enseguida le vas a escribir ya a Sofía, yo quiero estar primera. Y nadie te va a quitar tu lugar. Y si todos piensan del mismo modo, entonces todos van a entrar. Y bueno, y si vos decís, profe. Yo confío, tengo experiencia en esto. Pero no era por apellido. Por eso ella te dijo Ana María que nunca le iba a tocar. No, y ahora le damos el poder a la delegada. Ella va a determinar el formato. Entonces va a ser por sorteo. Mejor va a ser así. Te lava la mano, Sofía. Yo creo que es una manera, Tipo Pilato. sí, una forma básica y fácil de hacer que los varones estén primero, porque ellos son pocos. Jorge primero, después... No, profe, Sí, sí, no tiene que ser al azar, la suerte de cada uno. está bien. Profe, pero acordate que somos alumnos muy participativos. Voluntariamente lo vamos a pasar enfrente, a presentar. Sí, yo estoy viendo. Acá lo estoy viendo, pero muchas veces en clase presencial yo tengo más personas en mi lista que la presencia. Para que piensen en eso. Pero en virtual no sé si se puede hacer eso. Yo sé que ustedes no firmarían, por ejemplo, por el otro compañero que no está. Pero estoy estudiando ahora con un especialista en caligrafía. Si hay firmas similares, por ejemplo. O sea, letras similares
y firma por la persona que no estuvo presente. Tenés que llevar a peritaje, profe. No, yo mismo estoy haciendo el estudio. Está bien. Solo eso lo quería decir también. Y gracias por estar hoy, 29 de julio, en las clases. Y nos preparamos para el siguiente martes para la presentación del trabajo. Gracias a usted, profesor. Excelente clase. Me fortalece muchísimo estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Profe, vos Gracias. tenés que presentar también tu historia de vida. Sí, Vos tenés que bueno, presentar primero, nos inspirás y ahí nosotros nos apuntamos. Apoyo la moción. yo pensé que ya era la inspiración, pero voy a pensar. La delegada va a comenzar. Ya está. Sí. Sí, Sofía. Gracias. Que estén bien. Chao, profe, Chao, gracias. chao. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.